Comenzamos el tema 9. El tema 9 se denomina probabilidad. Se fundamenta en las posibilidades que tienen de darse un cierto suceso, una cierta circunstancia. La probabilidad como rama de las matemáticas surge del estudio de los juegos de azar. En un momento dado, entre el siglo XVII y XVIII, se empiezan a desarrollar las apuestas en los juegos y las personas que apostaban, pues, buscaban a personas que viesen qué probabilidad tenían de ganar y cuáles eran las apuestas que eran más probables que ganasen. Entonces, a partir de ahí, empieza la rama de las matemáticas o comienza la rama de la matemática denominada probabilidad. En esa rama, lo principal es saber lo que es un experimento aleatorio, que es la base fundamental de todo lo que nosotros vamos a estudiar. Se entiende como experimento aleatorio aquel experimento en el que conocemos todas las posibles resultados, pero se desconoce con anterioridad cuál va a salir. Es como lanzar un dado. Cuando tú lanzas un dado, sabes que va a salir del 1 al 6, pero no sabes qué número es el que va a salir. Entonces, eso se denominaría experimento aleatorio. Lo mismo ocurre, por ejemplo, al lanzar una moneda. Tú sabes que puede salir o cara o cruz, pero no sabes a priori qué resultado es el que va a salir. Una vez definido lo que sería un experimento aleatorio, empezamos con las definiciones de espacio muestral. El espacio muestral es un conjunto que está formado por todos los posibles resultados de ese experimento aleatorio. Es decir, que el espacio muestral de lanzar un dado está formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O de lanzar una moneda, su espacio muestral sería cara o cruz. Suceso. Un suceso es cada uno de los subconjuntos que se pueden formar con los elementos de un espacio muestral. Es decir, que lo que nosotros podemos coger es agrupar uno o varios elementos, y al agrupar uno o varios elementos por una cierta propiedad o sin propiedad ninguna, nos da como resultado un suceso. Por ejemplo, si nosotros estamos en el experimento aleatorio lanzar un dado, un suceso podría ser que salga un número par. En este caso, ese suceso estaría formado por los elementos 2, 4 y 6. Bien, vamos a presentar los distintos tipos de sucesos que podemos encontrarnos. El suceso que llamamos suceso seguro, la palabra seguro nos indica que es que seguro que se da. Luego ese está formado por los elementos del espacio muestral, todos ellos. El suceso seguro es si yo lanzo un dado y digo va a salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, pues seguro que acierto. Suceso imposible es aquel que no se da. Lanzar un dado y yo digo que va a salir un 7. Eso no se va a dar. Simbolizamos siempre que un conjunto no tenga elementos, lo simbolizamos con el símbolo de conjunto vacío, que es como un cero tachado. Después tenemos suceso unión o la unión de dos sucesos. Unir dos sucesos es coger los elementos de uno o del otro. Es decir, que si yo, por ejemplo, tengo como suceso A 1, 2, 3 y como suceso B 2, 4 dentro del experimento aleatorio, lanzar un dado, la unión de esos dos sucesos son todos los elementos que están o en A o en B. Es decir, 1, 2, 3 y 4. Y el 2 que se repite lo pongo una sola vez, no puede aparecer más veces. Eso influirá en la probabilidad, pero en este caso, en lo que es el suceso, en lo que es teoría de conjunto, no influye. Suceso intersección o la intersección de dos sucesos. Cuando era la unión eran los elementos de uno o del otro. Cuando es la intersección son los elementos que están en uno y en el otro. Cambia la conjunción, cambia el significado. Es decir, que si nosotros tenemos el suceso 1, 2, 3 y el suceso B, que sería el 2, 4, la intersección sería aquel elemento que está en los dos a la vez, es decir, el 2. Podemos definir el suceso resta, ¿no? A menos B. El menos no es como en el lenguaje algebraico menos de restar, porque aquí estamos hablando de teoría de conjuntos. Ya habíamos utilizado un símbolo similar a este en las funciones cuando queríamos quitar elementos de un conjunto. Pues así es como se lee eso, sería A menos B. ¿Qué es lo que significa? Pues que son los elementos de A que no están en B. Es decir, tengo que quitar los elementos de B que están incluidos en A. Luego, si yo tengo que A es 1, 2, 3 y B es 2, 4, quito los elementos de B que están en A. El 4 no está, pero el 2 sí. Luego A menos B sería el suceso
1, 3. Esto también se puede escribir como los elementos de A menos la intersección de A y B. Es lo mismo que decir A menos B, porque realmente son los elementos que están en A que no están en B. Bien, continuamos ahora con sucesos contrarios. Dice, dado un experimento aleatorio, dos sucesos son contrarios si los elementos que no están en el uno están en el otro, de manera que completásemos el espacio muestral. ¿Qué quiere decir eso? Que sucesos contrarios, por ejemplo, si yo tengo el espacio muestral anterior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el suceso A lo definimos como 1, 2, 3, pues el suceso contrario sería el 4, 5, 6. De manera que lo que cumple, las condiciones que cumplen los sucesos contrarios son dos. Que cuando yo uno esos dos sucesos me da el total y cuando hago la intersección me da vacío. No tienen elementos en comunes, pero si los juntamos los dos nos da el total de posibilidades. Por eso son sucesos contrarios. Hay que tener cuidado cuando se definan los sucesos de manera oral porque puede llevar el lenguaje usual a confusiones que en matemáticas no se deben de dar. Veremos algún ejercicio está preparado para poder causar ese error y hay que saber identificarlo. Por último tenemos los sucesos incompatibles. Dos sucesos son incompatibles si no tienen ningún elemento en común. Es decir, sucesos incompatibles es una de las condiciones de los sucesos contrarios. Sucesos contrarios eran que la unión daba el total y la intersección era el vacío. Cuando son incompatibles, solo tienen que cumplir que la intersección es el vacío. La nota con la que finaliza el tipo de sucesos es importante porque hay que distinguir en que, atendiendo a esas definiciones, dos sucesos contrarios son incompatibles porque dentro de las condiciones que tienen que cumplir los sucesos contrarios está incluida la de incompatible, pero dos sucesos incompatibles no tienen por qué ser contrarios. Esto se puede ver con un ejemplo. Imaginaos que tenemos el suceso A del experimento aleatorio de antes, que era el 2,3, y el suceso B, que es 4,5. Son incompatibles porque la intersección nos da el vacío, pero no son contrarios porque la unión no nos da el espacio muestral. Las leyes de Morgan las señalamos en este punto, a pesar de que después a lo largo de los ejercicios no lo utilizamos porque son bastante importantes en lo que se refiere a teoría de conjuntos. Vamos a explicar qué es lo que significa porque pueden resultar un poco confusas. Bien, partimos del espacio muestral anteriormente presentado con el que vamos trabajando, que es el lanzamiento de un dado, que tiene como espacio muestral 1, 2, 3, 4, 5, 6. El suceso A, que sería el suceso con los elementos 1, 2, 3, y el suceso B, que tiene como elementos 2 y 4. El suceso contrario al 1, 2, 3 son los elementos del espacio muestral que no están en el suceso A, es decir, que entonces sería el 4, 5, 6. Y el suceso contrario a B serían los elementos del espacio muestral que no están en B, es decir, que si B tiene 2, 4, pues el B contrario sería 1, 3, 5, 6. Bien, entonces vamos a ver que se dan las igualdades de las leyes de Morgan. Bien, una vez que tenemos los sucesos A y B y los sucesos A y contrario y B contrario, podemos ir calculando cada uno de los que nosotros aparecen en la ley de Morgan. Para calcular A unión B contrario, primero calculo A unión B, que son los elementos que están o en A o en B, es decir, 1, 2, 3, 4. Y para calcular A intersección B contrario, pues primero calculamos A intersección B, que sería el 2. A unión B contrario, por tanto, son los elementos que no, del espacio muestral que no están en la unión de A y B. Como es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pues el contrario de ese conjunto sería el 5 y el 6. Y el contrario de la intersección, que era 2, pues el contrario sería 1, 3, 4, 5, 6. Si ahora hacemos la intersección de A y B contrario, los que tienen en común serían el 5 y el 6, que coincide con el de la unión al contrario. Y después, si hacemos la unión de los contrarios, pues nada, sería el 1, el 3, el 4, el 5 y el 6, que coincide justo con lo que nos decían las leyes de Morgan. Una vez que realizamos el estudio de lo que significan los sucesos,
tendríamos que entrar en estudiar la probabilidad de que se dé cada uno de esos sucesos. Bien, la probabilidad de un suceso se entiende como la probabilidad de que se dé ese caso, ese suceso o alguno de los elementos de ese suceso, es decir, las posibilidades que existen de que al realizar el experimento salga algún elemento de dicho suceso. Entonces, en este caso se utiliza una regla que es muy sencilla, que se denomina la regla de Laplace. La regla de Laplace nos indica la probabilidad de un suceso. La probabilidad de un suceso es el número de casos favorables a que suceda ese suceso entre el número de casos posibles. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, porque el número de casos favorables siempre va a ser menor que el de casos posibles. Casos posibles son todos los casos favorables son menos casos o como mucho igual de casos. Por eso la probabilidad siempre se representa con un tanto por uno. Es decir, que se mueve entre 0 y 1. Si nos da un valor mayor que 1 o menor que 0, no estaría correcto o no sería correcto. Y después hay que saber distinguir entre suceso y probabilidad. Un suceso es un conjunto de elementos, 1, 2, 3 elementos. La probabilidad es un tanto por uno, es un número que asociamos a ese conjunto. Por ejemplo, lo que teníamos antes, ¿no? Si A era 1, 2, 3 y el espacio muestral es 1, 2, 3, 4, 5, 6, si yo tuviese que, entre comillas, apostar al lanzar un dado que va a salir 1, 2, 3, tengo tres posibilidades, tres casos favorables, el 1, el 2 o el 3, ante seis casos posibles. Luego la probabilidad de A sería 3 entre 6, que eso se corresponde como fracción irreducible, un medio o 0,5. La probabilidad de B son dos elementos de los seis que tenemos. Que salga 2 de 6, que es lo mismo que 0,3 periódico. Varias propiedades importantes con respecto a la probabilidad. La probabilidad del espacio muestral, que se llamaba suceso seguro, es 1, porque los casos favorables coinciden con los casos posibles, que son todos. Es decir, si yo lanzo un dado y digo que va a salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6, aparte de un sobrado, ya sé que tengo todas las posibilidades de que salga. 100% de posibilidades es probabilidad 1. La probabilidad del suceso eh, imposible, imposible, ya lo dice. Entonces significa que vale 0. Lanzo un dado y que salga un 7. Si solo tiene 6 posibilidades, todas las demás probabilidades están entre esas dos. Es decir, que la probabilidad de cualquier suceso tiene que ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Porque no hay otra posibilidad, no puede tener más posibilidades que el suceso seguro y menos posibilidades que el suceso imposible. La probabilidad de del suceso contrario es 1 menos la probabilidad del suceso como tal. Esto es fácil de ver si nosotros tenemos que A era el 1, 2, 3, A contrario serían los siguientes, que son 4, 5, 6. Como nosotros tenemos tres posibilidades también, la probabilidad del contrario sería 3 sextos, que si os damos cuenta es 1 menos 3 sextos, son los otros tres. Con B contrario, como no nos sale la misma probabilidad, se ve más claro. 2, 4, pues la de B contrario, perdón, ese sería B. El B contrario sería el 1, 3, 5, 6. Si B tiene 2, B contrario tiene 4 elementos. Luego la probabilidad de B contrario sería 4 sextos, que es lo mismo que 2 tercios. Entre uno y otro tienen que sumarnos el total, que es 1. Después hay una regla que se utiliza también muchísimo, que dice que la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Eso lo podemos ver con lo que sería un diagrama de Venn. Nosotros tenemos dos conjuntos, vamos a pintarlo de diferentes formas. Imaginamos que el verde es A y el amarillo es B. Bien, cuando nosotros calculamos la probabilidad de la unión, sería la probabilidad de este conjunto, contando una vez cada elemento. La probabilidad de A sería todo este trozo, incluido este intermedio.
Y la probabilidad de B sería todo este trozo, incluido el intermedio. Eso significa que el intermedio lo he contado dos veces, que es la intersección. Por eso nos dice que después de sumar esas dos probabilidades tenemos que quitar una de las que hemos sumado dos veces, que es la de la intersección. Si no tienen intersección, pues nada, se acaba fácil, porque si no es así, si no tenemos intersección, si la intersección es vacío, la probabilidad de la intersección no tiene probabilidad, el suceso imposible es cero, y entonces se cumple que la probabilidad de la unión coincide con la suma de las probabilidades. Pero eso solo en el caso en el que la intersección sea vacío. El siguiente concepto, un concepto un poco más complicado, un poco más complejo, se verá en mayor profundidad en cursos de bachillerato, sobre todo en las ramas de ciencias sociales, pero bueno, lo podemos introducir, que es la probabilidad condicionada. Un suceso condiciona a otro si el hecho de que suceda el que condiciona, pues cambia la probabilidad del otro, ¿no? Por ejemplo, a grandes rasgos, si alguien va andando y yo le pongo la zancadilla, no significa que se vaya a caer, pero tiene más probabilidad de caerse que si no se la pongo. Entonces, mi gesto está condicionando el suceso que va a ocurrir. Pues hay sucesos que son independientes, ¿no? Si son dos equipos de fútbol que no se enfrentan el uno al otro, el hecho de que uno gane o pierda es independiente del que el otro gane o pierda. Bien, eso, matemáticamente hablando, nos dice que la probabilidad de que A esté condicionado por B es igual a la de la intersección partido la probabilidad de B. Y eso nos lleva a una definición equivalente, ¿no? Que nos habla de sucesos independientes. Dos sucesos son independientes si el producto de sus probabilidades nos da la probabilidad de la intersección. Esto está claro, ¿no? Porque si son independientes significa que, por ejemplo, cuando yo condiciono la A a la B, me queda la misma probabilidad, es decir, que no cambia el hecho de que suceda B para que suceda A. Entonces, si esto es así, como la probabilidad de A estoy diciendo que es igual que la probabilidad de A condicionado a B, y sabemos que eso es la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de B, significa entonces que si yo despejo la probabilidad de la intersección pasándola multiplicando, si son independientes, la probabilidad, el producto de las probabilidades será igual a la probabilidad de la intersección. Bien, finalmente quiero presentaros un ejemplo de los dos últimos ejercicios. Sobre todo los dos últimos ejercicios están puestos para que aproximaros cómo funciona un diagrama que se llama de árbol, ¿no? Entonces es como una especie de aparato que nos dicen que por la parte superior se lanza una bola y teniendo la misma probabilidad de que se vaya hacia cualquiera de los lados, sin tener en cuenta inclinación ni ningún motivo físico ni nada por el estilo, ¿cuál es la probabilidad de que salga por cualquiera de los puntos que aparecen abajo, ¿no? A, B, C, D, E y F. Bien, lo vamos a hacer de diversas formas. El año que viene veréis el diagrama de árbol utilizado el año que viene, perdón, no, en bachillerato veréis el diagrama de árbol utilizado con probabilidad. Lo vamos a hacer de una forma un poco más compleja y después vamos a hacer una forma bastante más sencilla. Dice que lanzamos una bola. Entonces, la probabilidad de que vaya a la izquierda sería un tercio, por el centro un tercio y por arriba un tercio. Eso es así porque si son sucesos que se llaman equiprobables, ¿no? Si no introducimos ningún tipo de cambio, funcionaría así. Ahora después, por aquí también sería otro tercio y otro tercio, una vez que se encaminase a la izquierda. Si va por el centro, como hay dos bifurcaciones, un medio y un medio, y si va por la parte final, pues de nuevo un tercio y un tercio. Para calcular la probabilidad, por ejemplo, probabilidad de A, pues sería de la siguiente manera. Que se encamine por la izquierda sería un tercio y otro tercio multiplicado que se encamine por el de A. Y eso nos daría un noveno. Que se encamine en B, pues sería un tercio primero y un tercio después. Otra vez igual, un tercio por un tercio, que sería de nuevo un noveno. Que se encamine por C, pues sería un poco más complejo porque aquí tenemos dos caminos.
El primer camino es igual que A y que B, un tercio por un tercio, y el segundo camino, que se suma, porque puede coger en esas dos direcciones, sería un tercio por un medio. Es decir, un noveno más un sexto. Como un denominador sería 18, 18, 5 partido 18. Si os dais cuenta, la D es igual, la probabilidad de D es igual que la probabilidad de C. La probabilidad de A es igual que la de F, por ser simétrico, y la probabilidad de B sería igual que la probabilidad de E, que realmente estas cuatro probabilidades son iguales. El segundo método que os voy a explicar es más rudimentario, pero realmente resulta bastante más sencillo. El ejercicio nos limita a una bola, pero bueno, nosotros en un momento dado nos podemos saltar esa regla. Yo puedo lanzar las bolas que me dé la gana, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que si yo escojo el número de bolas que voy a lanzar, voy a escoger un número que sea múltiplo de las bifurcaciones que yo tengo. ¿Qué quiere decir eso? En la primera bifurcación tendríamos tres posibilidades. Luego tiene que ser múltiplo de 3. En la segunda bifurcación tenemos 3 y 2. Es decir, que de nuevo tiene que aparecer en la descomposición del número de bolas que voy a mandar otro 3 y otro 2. Es decir, que el número de bolas en principio serían 18. Si yo lanzo 18 y veo que me faltan bifurcaciones, es decir, que llega un momento que no va a ser divisible, pues lo que tengo que hacer es multiplicar por el momento en el que, o sea, por el número de bifurcaciones en el que tengo problemas. En este caso yo digo que son 18, ¿vale? Entonces, 18, si lanzamos 18 y existen las mismas posibilidades, por cada uno de estos lados se van 6. Después, si por aquí van bajando 6, por aquí cada uno de estos se van 2. Si por aquí vienen 6, por cada uno de estos se van 3. Y si por aquí vienen 6, por cada uno de estos se van 2. Entonces, quiere decir que por A caen 2, por B caen 2, por C caen 5, por D caen 5, por E caen 2 y por F caen 2. Luego la probabilidad de A sería 2 partidos de 18, que eran las que habíamos lanzado, casos favorables entre casos posibles, un noveno. Que si nos damos cuenta nos ocurre lo mismo que en B, que en E y que en F. Y después la probabilidad de C es 5 partido 18, igual que antes, que es lo mismo que la probabilidad de D.